Bienvenidos a esta nueva dinámica de esta iglesia que te ama. Queremos que en cada casa, en cada hogar, se realice un grupo. Es por eso que le hemos denominado a esta nueva forma de hacer iglesia un hogar, un grupo. Queremos que tú puedas reunirte con toda tu familia, que tú puedas ver este video o escuchar este audio y puedas desarrollar una lección maravillosa en donde creemos que Dios hablará a tu vida. Así que seas bienvenido. Permítame dar la introducción de este maravilloso tema que trataremos durante prácticamente 3 meses. Estaremos estudiando el libro de Santiago. Vean lo que dice en la introducción de este material. La autenticidad de nuestra fe se pone a prueba a cada momento y cada día de nuestra vida ante las pruebas y las dificultades. Por ello, necesitamos la sabiduría de Dios y esta solo podemos obtenerla yendo una y otra vez a la Biblia para leerla, meditar en ella y estudiarla a fin de conocer la verdad que da autenticidad a nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe ha de evidenciarse con obras, nos dice Santiago, y nos enseña a hacerlo con sabiduría. Recorramos juntos los 5 capítulos que escribe con sabiduría Santiago. Así que a través de estas 14 estudios presentaremos Santiago, fe auténtica. Y nosotros nos daremos cuenta que necesitamos de la sabiduría de Dios para poder enfrentar y sobrellevar las situaciones que estamos viviendo, los tiempos que estamos enfrentando. Y esto más, la sabiduría te ayudará y me ayudará a tomar decisiones acertadas. Así que como lección número 1 en esta primera semana, el tema tiene sabiduría para una fe auténtica. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Es definir las ideas básicas del enfoque de este estudio en cuanto a la búsqueda de la sabiduría para vivir una fe auténtica. Me encanta cómo esta lección nos enseñará a buscar la sabiduría. Qué impresionante lo que podremos encontrar nosotros cuando dediquemos tiempo a buscar la sabiduría. De igual manera nos sigue diciendo el material, la búsqueda de sabiduría para vivir una fe auténtica. Necesitamos tanto tú y yo aprender a desarrollar una fe auténtica, genuina, una fe que es probada y que permanece firme ante cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. Y para ello, ¿sabes qué necesitamos? Sabiduría. Repite conmigo, sabiduría. Definitivamente la sabiduría nos ayudará a desarrollarnos de una manera más correcta ante las situaciones que estamos viviendo. En esta breve carta de apenas 5 capítulos que tiene este libro del Nuevo Testamento, Santiago nos ofrece sabiduría a través de instrucciones prácticas acerca de estas que se pueden aplicar a nuestra vida cristiana. Instrucciones que nos ayudarán a enfrentar con la actitud correcta las pruebas y todas las dificultades que tengamos que enfrentar. Deberemos aprender a hablar de la manera correcta y a tomar decisiones correctas. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Santiago es que nos pueda brindar la sabiduría divina a través de las instrucciones prácticas que nos ayudarán a cambiar nuestros comportamientos. Tú, padre de familia, tu amada esposa, tu querido hijo, necesitas sabiduría para poder sobrellevar todo lo que estamos viviendo como humanidad.
La fe en Jesucristo provoca un cambio sustancial en nuestra manera de pensar, y esto por ende produce un cambio radical en nuestra manera de vivir. De ahí que el comportamiento cristiano debe reflejar la fe cristiana. ¿Cuál es el estilo de esta carta? Esta carta contiene un buen número de consejos prácticos para todos los creyentes, a manera de breves proverbios. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que Santiago es el libro de proverbios del Nuevo Testamento, en donde encontraremos consejos pequeños, pero muy prácticos y reales para enfrentar nuestra vida con sabiduría. Es por esta razón que el estilo de esta carta se constituye en una guía sumamente práctica para la vida diaria del creyente. ¿Qué temas se abordarán en esta carta? Instruye a todos los creyentes en cuanto a la fe, que sea genuina, que sea auténtica, pero esto más que la pongamos en práctica en medio de pruebas, de circunstancias, de angustias, de situaciones de vida, que pongamos en práctica la fe. Pero esto requerirá de tu parte y de la mía un cambio en nuestro comportamiento, de modo que nos lleve a nosotros como creyentes a hacer buenas obras, es decir, buenas acciones. En este libro de Santiago abordaremos temas como la fe, las obras, las pruebas y la constancia. El control de la lengua, maravilloso. Aprenderemos a que la lengua pueda estar controlada por nosotros y no que la lengua nos controle a nosotros. El peligro de las riquezas, entre otros. Tenemos muchos temas relevantes en la carta que poco a poco, semana a semana, tú irás escuchando. Así que este primer día de este grupo, nosotros tendremos un maravilloso tema. Solamente nos concentraremos en el capítulo 1, versículo 1. Un solo versículo estudiaremos en esta ocasión. Santiago 1:1. Y vean lo que dice este maravilloso versículo. Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Nos damos cuenta que a la luz de este primer versículo aprendemos cosas significantes para nuestra vida. Tenemos que reconocer hoy más que nunca que somos siervos de Dios. Recuerda cómo empieza este versículo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que debemos de reconocer que tanto tú como mi persona somos siervos de Dios. Otras versiones de la Biblia utilizan la palabra esclavo. Ambas se pueden traducir del vocablo griego doulos, que procede de deo, que significa atar. Me encanta esto. Se refiere entonces a alguien sometido a esclavitud o un sujeto atado a otro. Esto implica reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, es decir, que Él es el Señor, el Rey, el dueño, el amo, el que gobierna, el que manda. Y lo más maravilloso de esto es que tú y yo estamos atados a Él. Si nosotros podemos entender que nosotros somos siervos del Creador de los cielos y de la tierra, que nosotros somos siervos del Todopoderoso, que nosotros somos siervos del verdadero y único Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra vida cambiará. Hay un escritor muy reconocido, George, que comenta que la palabra siervo se refiere a una posición de completa obediencia, absoluta humildad y una lealtad
inquebrantable. Me encanta cómo este escritor puede disgregar una palabra siervo en 3 áreas. Maravilloso. Recuerden la primera que vimos: obediencia es la obra. De nada sirve que tú quieras ser obediente si tus hechos no reflejan lo que tu palabra o tu boca dice. Necesitamos ser obedientes como siervos del Señor, como siervos del Creador, como siervos del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Humildad es la posición que tú y yo debemos de tomar. Debemos de ser humildes en este tiempo. Creo que la humanidad como tal hemos aprendido a conocer que en el tiempo que estamos viviendo, la humildad debe de ser un bastión, un baluarte, un estandarte en el cual nosotros podamos descansar. Y la lealtad, esto proviene de una relación. No puede existir, dice el material, un mayor tributo para un creyente que ser reconocido como el siervo de Dios, obediente, humilde y leal. Mi pregunta es: ¿realmente eres un siervo de Dios? ¿Realmente actúas como una sierva de Dios? ¿Tus hijos son siervos de Dios? Porque lo interesante es que Dios, a través de estas lecciones que veremos todos los martes en punto de las 6, nos enseñará a tener sabiduría para ser siervos de Dios. Y cuando podamos vencer esta situación de confinamiento que estamos viviendo, podamos ser servidores en nuestra iglesia, podamos ser servidores para nuestra familia, podamos ser servidores en nuestros trabajos, podamos ser servidores reales, verdaderos en todo lo que hagamos, y que la gente nos diga: realmente él es un creyente, pero es un servidor. Qué invitación la que el Señor nos envía el día de hoy a través de este primer versículo de Santiago 1:1. En este primer versículo, en la parte final, también hay un saludo. Miren, permítanme leerles nuevamente. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos, dice. Entonces me encanta cómo el Señor nos puede mostrar a través de esta lección que por medio de un saludo podemos nosotros derramar bendiciones para otras personas. Ese saludo que bien utilizamos en las iglesias de decir: que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo, que el Señor salga a tu encuentro, es una maravillosa promesa de Dios, pero también la podemos utilizar como un saludo maravilloso, un saludo lleno de la presencia del Señor. Entonces, hagamos de nuestro saludo una forma de dar testimonio de quiénes somos en Cristo. Yo te invito, cuando tengas la oportunidad de salir y que alguien te salude, dile: que el Señor te bendiga, que el Señor salga a tu encuentro. Ese saludo marcará la diferencia en la persona que lo reciba, y definitivamente empezará a hacer algo maravilloso en tu vida. Saludos es un sentimiento de alegría, de felicidad, de gozo. Es como que el mismo Santiago nos estuviera diciendo: alégrense, sean felices, porque el Señor tiene el control de nuestras vidas. Así que aprendamos a enviar saludos a los creyentes, a todas las naciones. Nosotros somos Centro Cristiano Internacional Comayagua, CCI Comayagua. Somos una iglesia misionera. Nuestra iglesia principal está en Tegucigalpa y tenemos disgregadas iglesias en más de 4 continentes. Tenemos en muchísimos países, y hasta donde nos escuchen y nos puedan ver, saludes, que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Entonces nosotros nos damos cuenta, el mismo capítulo nos dice que debemos de bien utilizar la era en la que estamos. Estamos en la era de la globalización.
en la era de las redes sociales. Así que las redes sociales nos permiten acercarnos a quienes viven lejano de nosotros. WhatsApp es una maravillosa herramienta que tú puedes utilizar en este momento de confinamiento. Mándale un saludo a todos tus contactos y diles que Dios te bendiga en este día, que Dios envíe provisión sobrenatural a tu hogar, que las misericordias de Dios sean una realidad en tu vida y en tu familia en este día, y le pon al final que Dios te bendiga. Entonces nos damos cuenta que ahí estamos yendo a las naciones. Qué maravillosa lección. Me emociona muchísimo el darnos cuenta que somos servidores y que podemos enviar saludos a todo el mundo. ¿Cuál es la aplicación personal que tú tienes que realizar y aplicar durante esta semana hasta el próximo martes en punto de las 6 de la tarde? Primero, debes considerarte un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo hace Santiago en esta carta, tú necesitas entender que debemos de ser obedientes, reconocer su señorío. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre. De Él dependemos. Él es nuestro dueño y nuestro amo. Seamos obedientes. Punto número 2, seamos humildes. Pensar más en deberes y obligaciones que en derechos y privilegios. Muchas veces los servidores pensamos más en los derechos y privilegios que debemos de tener como servidores que en los deberes y obligaciones que debemos de cumplir para con nuestro Señor Jesucristo, para con nuestra iglesia, para con nuestra congregación, para con nuestros ministerios. Y finalmente, ser leales, hacer todo para Dios, buscando hacer su voluntad, pero que Él reciba toda la gloria en Cristo Jesús. Qué maravillosa primera lección. Siervos y siervas de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Solamente vimos un versículo. Capítulo 1, versículo 1. Pero te invitamos a que desarrolles esta lección en tu casa, con tu familia, que platiques al respecto, que te pongas planes a seguir, que puedan definir qué harán y que vean cómo Dios los quiere empezar a usar como servidores de nuestro Señor Jesucristo. Desde esta iglesia que te ama, desde CCI Comayagua, tu servidor, el pastor César Solís, te envía un abrazo. Y permíteme despedirte diciéndote servidor y servidora de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo martes. Bendiciones.